Bienvenidos, toqueros, a un nuevo video del canal de Giovanni Riaño Cardoso, mi canal, para hablar de lo que pasó entre Atlético Nacional 2, Boyacá Chicó 0 y Millonarios en el Campín, que derrotó 3 goles por 2 al Deportivo Pereira. Comenzamos. El sábado en la noche, Atlético Nacional se enfrentó al Boyacá Chicó y tuvo una formación novedosa con 3 hombres en el fondo. Danois Vanguero por izquierda, el central Emanuel Olivera, el recién llegado, y por derecha Gerson Mosquera. Los dos del equilibrio no los modifica Alexandre Guimaraes. Hablamos de Brian Rovira y de Baldomero Perlaza. En ataque sí la tiró absolutamente toda. Andrade por izquierda, Harlan Barrera por el centro, Vladimir Hernández por derecha. Mucho movimiento entre ellos, mucha movilidad entre ellos, cambio constante de posiciones y en punta el Loco Alves y Jefferson Duque, el capitán de campo. Atlético Nacional desplegó una gran cantidad de fútbol. Jugó a la ofensiva, lo que le pedían, que no fuera un equipo que se resguardara para luego contraatacar. Hizo absolutamente todo lo contrario. Lo que hizo fue salir a proponer de inicio. El módulo, el dibujo táctico inicial, así lo proponía y en el terreno de juego se desarrolló de la misma manera. Las primeras intenciones de Nacional fueron en el arco de Pablo Mina, tanto así que Pablo Mina, con el transcurrir de los minutos, se convirtió en figura. Me gusta mucho cómo se entienden Jonathan Alves y Jefferson Duque. Cuando uno entra a posición de 9, el otro sale. Se complementan muy bien y eso que apenas llevan pocos partidos juntos. Pero se llevan muy bien. Hay que hablar también de lo que significa un jugador como Harlan Barrera, que el año anterior, de hecho desde que había llegado a Atlético Nacional, no lo había hecho tan bien. Pues bien, en este partido empezó a mostrar muchas más cosas de las que se le vieron en Junior de Barranquilla, para que por ende se fuera después al fútbol de Argentina, más específicamente a Rosario Central, y de ahí retornar al fútbol colombiano, a Atlético Nacional puntualmente. Y Nacional, reitero, tuvo las mejores ocasiones en todo el partido. En la primera parte, la actuación del portero Pablo Mina del Boyacá Chicó fue más que destacada, aunque hay que tener en cuenta que los remates a puerta de Atlético Nacional pues no iban en su gran mayoría hacia los costados o hacia el ángulo superior o hacia el ángulo inferior, sino hacia los pies. Pero un arquero también debe tener juego de pies y Pablo Mina respondió. Otro aspecto importante es el tema de la definición. Cuando uno genera fútbol, cuando tiene ese dinamismo, esa jerarquía, pues hay que refrendarlo en el arco del frente, y eso no tuvo Atlético Nacional. El primero que tuvo un error garrafal al momento de la definición fue Jonathan Alves en la primera parte, y lo que hizo después el jugador Baldomero Perlaza, también con el arco a su completa disposición, errando goles para Atlético Nacional. Y el gol de la apertura de la victoria de Atlético Nacional fue una pintura de gol de Harlan Barrera, eludiendo un rival, amagando por allí y sobre todo metiendo un remate con mucha calidad técnica, con exquisitez, si se quiere, al ángulo superior derecho del portero Pablo Mina. Lo hizo bastante bien. Ya en el cierre del partido, pues Atlético Nacional se refugió quizás entregándole un poco al Boyacá Chicó la posibilidad de atacarlo. Tuvo la posibilidad también el equipo ajedrezado de marcar un gol, 2 goles. Le quitaron una pena máxima que para mí debe haber pitado el juez central en la primera parte, pero no lo pudo hacer. Tal vez un par de remates, pero igual la defensa se comportó bien. El que también respondió fue el arquero Aldair Quintana, quien va a convocatoria de Selección Colombia. Seguramente también lo hará. Muy bien. Y Atlético Nacional, después con el rifle Andrade, cerró el partido 2-0 en una demostración de fútbol ofensivo, de fútbol de ataque. Tiene los jugadores para interpretar una partitura de esas características. Alexandre Guimaraes tiene jugadores para mostrar eso, así que muy bien por Atlético Nacional y su victoria, que lo deja con 10 puntos en la tabla de ubicaciones en la parte alta de la tabla. En el caso específico de Millonarios, en el juego en el Campín de Bogotá, regresó al Campín de Bogotá luego de las medidas tomadas por el gobierno distrital para enfrentar la emergencia y la segunda ola del COVID-19, volvió al estadio de la ciudad de Bogotá, el estadio de la calle 57, y
En el primer tiempo no tuvo oponente. Deportivo Pereira tuvo un error en el planteamiento, responsabilidad por supuesto de su técnico Artigas, y realmente no tuvo rival en la primera parte, repito. Tanto así que el portero le regaló un gol a Freddy Guarín en los primeros minutos del partido. Guarín, novedad. A propósito de la formación de Millonarios, lo hizo de la siguiente manera. En el arco estuvo Juan Moreno, la línea de 4, la misma que jugó contra el Deportivo Independiente Medellín. Román por derecha, Ginás el central por derecha, el central por izquierda fue Juan Pablo Vargas y el lateral por izquierda fue Elvis Perlaza. El equilibrio no se cambia, se han comportado bien y se entienden, sobre todo son un par de pistones cuando se mueven en esa zona medular de Millonarios. Por esa razón, entiendo, Alberto Gamero no los modifica. Hablo de Juan Carlos Pereira y hablo del jugador Steven Vega, que lo hace cada vez mejor. Es muy buen volante este muchacho, no se siente para nada la ausencia de John Duque. La modificación en zona de adelante, en la zona medular, en la gestación, en la generación de fútbol, se dio en la inclusión del jugador Freddy Guarín por el jugador Chicho Arango, quien se fue al banco de suplentes, y de resto todo igual. Maca por izquierda, Emerson Rodríguez por derecha y en punta Fernando Uribe. Pero Millonarios, a pesar de haberse encontrado con el gol en los primeros instantes, en los primeros minutos del partido, no generó mayor cantidad de fútbol ofensivo, razón por la cual pues no se vio tampoco a Emerson Rodríguez, por izquierda tampoco se vio a Maca. Algunos dicen que lo de Emerson era de cierta manera cuidarse, por lo que significa entrar al microciclo con el profesor Reinaldo Rueda de los jugadores que actúan en la liga local, pero Macalister Silva tampoco aparecía para generar el fútbol para Millonarios. Sin embargo, tras errores defensivos del Deportivo Pereira, una vez más, la habilitación de Macalister Silva para el gol de Fernando Uribe en una definición exquisita, un auténtico sueño redondo, un verdadero golazo para Fernando Uribe. Ya para la segunda mitad, el Azul Millonarios tuvo problemas porque el Deportivo Pereira replanteó lo que en los primeros 45 minutos no había hecho de manera correcta y definitivamente sufrió, porque el ingreso de algunos jugadores le permitió tener mejor rendimiento en zona de ataque, razón por la cual llegó al empate casi que de manera inmediata el equipo Deportivo Pereira, el equipo de la Perla del Otún, precisamente, los dirigidos por Artigas. Y eso complicó a Millonarios, lo puso en apuros, lo puso a pensar en fórmulas, y afortunadamente también se dieron modificaciones que le ayudaron a lograr y a conseguir el 3-2, resultado con el que terminó el partido. Y así como el profesor Alberto Gamero entendió la necesidad de poner a un central mucho más rápido, sumado al factor que determina la posible salida de Matías de los Santos hacia el fútbol argentino, específicamente a Vélez Sarsfield, la inclusión de Ginás, reitero, por zona izquierda para el segundo tiempo, también sacó a Perlaza, que entre otras cosas se comió el tercero de Millonarios en la primera parte, tampoco tuvo fortuna, la pelota pegó en el vertical, rebotó, Fernando Uribe no le pegó con convicción y la pelota no entró. Muy bien, cerremos ese paréntesis para seguir hablando de la inclusión por zona izquierda de Omar Bertel. Se juntó con el Chicho Arango y formó una jugada realmente impecable que destrozó la defensa del Deportivo Pereira y alivió las cargas del Azul Millonarios para marcar el 3-2. Pero Millonarios volvió a sufrir en la parte final, eso de cerrar los partidos, porque por zona derecha la llegada de Juan Camilo Salazar le ayudó a desatorar el fútbol por esa zona ante la salida, reitero, de Emerson Rivaldo Rodríguez, pero la falta de definición volvió a aparecer para Juan Camilo Salazar y por ende para Millonarios. También por ese mismo lugar tuvo un problema de definición Macalister Silva y al final se vio metido un poco en su propio arco para que el Deportivo Pereira no le metiera el tercer gol. Millonarios cada vez más busca consolidar su idea de local. Lleva 3 partidos en condición de local, 3 victorias, en consecuencia los 9 puntos que acumula precisamente, aunque en zona defensiva sigue dejando ciertos vacíos que seguirá trabajando muy seguramente el profesor Alberto Gamero.
Y un problema grande es que no puede entrar el jugador Freddy Guarín, el titular en esa zona es el Chicho Arango, lo demostró con el gol y con el funcionamiento que le entregó a Millonarios. Y si pensamos en retrasarlo un poco, porque él tiene esas características, él es un volante mixto, no debería tocar a Alberto Gamero y de hecho hasta el momento tampoco lo ha realizado, es el hecho de sacar a los dos jugadores en el equilibrio, en el doble 5, que reitero una vez más, se complementan muy bien. De mi parte, lo mejor. A ustedes gracias por estar ahí en mi canal, mis queridos toqueros. Hundan todos los botones, compartan el canal, suscríbanse, activen la campana de notificaciones y nos veremos para hablar de nuevos temas aquí en el canal de Giovanni Riaño Cardoso. A un solo toque, sueños redondos.